días. Son las 6 de la mañana de este martes 2 de septiembre de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La carta de las FARC sobre el proceso de paz. Este sí es un cubo gigante de hielo. A Santos le están diciendo que por qué no se mete a lo de los cubos gigantes, para que no necesita. Con la carta de las FARC tiene un cubo gigante de hielo. Las FARC dice aquí no hay nada, no hemos empezado a negociar. Esto está muy lejos todavía. Y no hemos hablado de lo que las FARC dicen desde el primer día que tienen que hablar, que es de toda la estructura social, política y económica del país. Es decir, toda la parte primera de la carta que el gobierno, en un diálogo de sordos, sigue insistiendo en que no existe. Ayer decía el ministro del Interior que ya están arregladas 3 de las 5 partes de la discusión, del acuerdo. Las FARC han dicho, primero, de esas 3 partes, nos quedaron pendientes en todas los temas esenciales. Pero antes que eso, hay que discutir el prólogo o el preámbulo o la primera parte de la carta. ¿Que se refiere a qué? Nada menos que a todo el país. ¿Cómo debe ser el país? ¿Cómo debe ser la economía nacional? ¿Cómo debe ser la estructura política de Colombia? ¿Cómo debemos ir hacia un socialismo? Es decir, la discusión de 50 años no ha empezado. La carta de las FARC es el cubo de hielo que Santos no se ha querido echar dentro de la campaña esa. Parece que le molesta mucho el frío, pero con el que le mandan las FARC o le tiran las FARC todos los días tiene. Juan Fernando Cristo dice que no van ministros a La Habana porque tienen una delegación excelente, la más maravillosa, solo que la contraparte dice que no sirve para nada. Que vaya, que allá tienen que discutir los temas esenciales. Termina judicialmente el proceso probatorio por las famosas chuzadas. El juicio contra Bernardo Moreno y contra la exdirectora del DAS. Y a estas alturas pasan los meses, y pasan los meses, y pasan los años. Y aquí, inocentemente, nos preguntamos, ¿dónde están las chuzadas? ¿Por qué no nos muestran siquiera una chuzada? Ah, pero las chuzadas. Se volvió uno de esos dogmas. Es como el vestido del rey, que todo el mundo habla del vestido del rey, que qué maravilla y que qué belleza el vestido del rey. El rey estaba desnudo. Todo el mundo habla de las chuzadas y no hay una sola. Pónganos una chuzada al aire. Los únicos chuzados aquí hemos sido el presidente Uribe y yo. Y esas chuzadas existen y la Fiscalía no las quiere investigar. Esa es la verdad. Las otras chuzadas, ¿dónde están? Falcao es jugador del Manchester United en un contratico que hicieron por un año, por 10 millones de euros, con opción de compra. La determinación grande sobre Falcao se tomará después de un año para saber cómo le va en el Manchester. Está en una especie de periodo de prueba. Pero esa noticia de Falcao ha servido para ocultar todas las demás, es decir, todas las venturas del país sobre proceso de paz, sobre ataques de la guerrilla, sobre la situación de inseguridad que viven los colombianos, sobre la situación económica que es gravísima. Ya por ahí los diarios oficiales empiezan a decir la situación económica es muy brillante, pero hay nubes en el horizonte que hay que disipar, sí, como no, que la industria sigue cayendo, que la situación del campo es lamentable, que la situación fiscal es desastrosa. Esas son las nubecitas en el horizonte. El caso de los escoltas en Cartagena es un problema de una parlamentaria de Cambio Radical, que Cambio Radical dice que se le metió a última hora, se le metió en los intersticios de sus sistemas. Es una amiga de la gata, financiada por la gata, que obra como obran los de la gata. Entonces, en el carro oficial se meten a la playa de Cartagena. Entonces, las ministras que estaban allá de paseo
las ministras Gina Parodi, bueno, en fin, la pareja, las miran, las filman, las denuncian y viene la discusión. Es que de cómo se comportan los escoltas habla el personaje. El personaje es el que impone una forma de actuación. El personaje es el que dice qué se hace y qué no se hace, y cómo hay que respetar la ley y cómo hay que dar ejemplo. Pero esta señora, que viene de la gata y que está en cambio radical a nombre de la gata, tiene esta concepción de las cosas. Así se comporta ella, así se comportan ellos. En el caso del hacker, hay una nueva noticia y es que la Fiscalía acepta la renuncia de la fiscal que estaba tratando el caso porque la amenazaron, pero nombra en total 35 investigadores para que investiguen a un hacker al que lo movieron a punta de amenazas, de malos tratos, en un proceso de corte staliniano. Les recomendamos a ustedes un escrito de Eduardo Mackenzie, que es una pieza maestra. Esto es exactamente la justicia staliniana. Al hombre lo sacan de la cárcel de la Picota, diciendo que allá lo van a matar, con una pistola que no existía según el director del INPEC. Le crean terror, lo meten en un búnker. ¿Y cuál es el régimen de tratamiento en ese búnker? Nadie lo sabe. No tuvo un defensor, no tuvo una persona que estuviera cerca. Y de pronto, oh sorpresa, aparece cantando y hablando y agradeciéndole al fiscal por el tratamiento que le ha dado y por haberlo metido tan rápidamente a la cárcel. Exactamente lo que hacían los juzgados por Stalin. Terminaban agradeciendo después de que los condenaban a muerte o a cadena perpetua, agradeciendo el favor que les hacían por descargar su conciencia. Esto es una justicia staliniana impuesta desde el búnker de la Fiscalía. Les recomendamos ese artículo de Eduardo Mackenzie que montaremos en nuestra página de internet, que es una pieza maestra de lo que está pasando en Colombia, con la Fiscalía General de la Nación, con el famoso principio de oportunidad y con los famosos testigos protegidos. El Banco de la República confirma su independencia. El gobierno, el presidente Santos le manda razón de que ya está bien la tasa de interés en 4.5 y el banco le contesta diciéndole que es asunto suyo y que no asunto del presidente. Recordemos que la Junta es autónoma, pero que la preside el ministro de Hacienda, que tiene todas las oportunidades de hablar a nombre del gobierno. El dólar cayó duramente ayer, está a 1.918 pesos, que era lo de esperar, porque el Banco de la República subió las tasas de interés para bajar el tipo de cambio. Con las tasas de interés bajitas vienen atraídos muchos capitales golondrina, muchos dólares que bajan el precio del dólar y la gente se endeuda en el exterior porque es más barato endeudarse en el exterior que en Colombia y trae esos dólares provenientes de los créditos y entonces baja la tasa de cambio, que es lo que al gobierno y al Banco de la República les interesa, manejar las apariencias de una buena economía. Más policías para San Andrés. La situación de San Andrés es supremamente grave. Y aquí nos preguntamos, ¿y el narcotráfico? Las lanchas Go Fast. El crecimiento exponencial del narcotráfico en Colombia motivado porque no se están persiguiendo los cultivos ilícitos. El gobierno va a tener un susto muy grande cuando alguien le hable la verdad de lo que ha sido el comportamiento de los cultivos ilícitos. Como no se está fumigando, como no hay erradicación manual, como no hay combate contra la coca, va a crecer exponencialmente. Está creciendo, ese es un hecho, y San Andrés es una víctima de ese fenómeno. El gobierno admite que quedaron atrasadas 3 vías del 4G.
Esas de las que tanto hablaba Santos en la campaña electoral, y esto será como nunca antes, y las vías 4G, las que ya se adjudicaron empezarán dentro de un año, y no hay un peso con que construirlas, y eso se sabe, que no hay un peso para esas vías. Y estas otras, las que comunican a Antioquia con el río Magdalena, la de una vía importantísima en el Valle del Cauca, están paradas. ¿Por qué están paradas? Por temas de seguridad. Pero eso sí es la disculpa. Es que en el diseño hay que incluir unos túneles y esos túneles no se han estudiado. Pero en la campaña todo estaba estudiado, todo estaba resuelto. Esto iba a ser la revolución de la infraestructura en Colombia. Mentiras encima de mentiras. La OTAN con su desafío más grande en Ucrania. Rusia se lanzó al ataque. Ucrania dice que es una verdadera guerra y que siente pasos de animal grande, es decir, de oso grande. La OTAN dice que va a constituir una fuerza de punta de lanza que podría actuar en 2 días en cualquier parte. ¿Y por qué no actúa en Ucrania? ¿Por qué permite que soldados rusos invadan Ucrania? Hablaremos de la OTAN, de cuál fue su origen y de cómo se constituyó hoy en la historia. El problema del contrabando de Venezuela, es insoluble, porque es que los bienes que llegan a Venezuela están liquidados con un bolívar que vale la 6ª o la 8ª o la 10ª parte de lo que vale un bolívar en la calle. Entonces esos bienes que vienen a la frontera, comidas, combustible, pues desde luego porque allá lo regalan, pero los otros bienes, los que difícilmente compra Venezuela, un país completamente desabastecido, aquí al otro lado de la frontera, lo pagan 10 veces más alto. ¿Quién para eso? Entonces Venezuela cerró la frontera por la noche, hizo 1000 escándalos, y ahora dicen, ese es problema de Colombia. ¿Cómo no problema de Colombia? El problema es de ellos. La ONU investigará crímenes de guerra cometidos por el grupo ISI en Irak. ¡Qué maravillosa noticia! Van a investigar. Australia también mandaría armas a los kurdos. Alemania también mandó. Australia mandó. Ellos mandan armas, las exportan. Nadie se mete, nadie se toca con esa guerra. Simplemente mandan las armas. Manejo desastroso en África a crisis de ébola ha causado miles de muertos, dice el Banco Mundial. El ébola sigue avanzando y los países africanos son completamente ineptos para tratar de contener una crisis monumental y los occidentales no quieren llegar por allá. Y hoy en la historia, como se los anticipamos, cómo y para qué se creó la OTAN en el año de 1949, en plena Guerra Fría. Esto la gente no lo sabe porque la historia moderna, digamos, la historia nueva, se desconoce. Aquí en La Hora de la Verdad se las contamos a ustedes. De todo esto y de mucho más hablaremos en las próximas horas, desde aquí, desde La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, hablemos qué les parece del último comunicado de las FARC, en donde rechazan la creación del Comando de Transición de militares en activo y en donde aseguran que la firma de la paz no está tan cerca como el gobierno quiere hacer creer. Pues yo creo que a nosotros no nos sorprende, a mí no me sorprende, por lo menos en este programa no nos sorprende. Si hay alguien coherente en esta historia es sin lugar a dudas el grupo narcoterrorista de las FARC, que se ha mantenido fiel a la extorsión, al desplazamiento, a los asesinatos que siempre los han caracterizado. Así es, ¿no? El comunicado en cuestión se burla de los arrebatos optimistas del gobierno y asegura que está muy lejos de alcanzar la tan anhelada firma. Estas fueron sus palabras. Pareciera que la estrategia es hacer creer que el proceso de paz ha entrado en la recta final, en el mismo viejo esquema carente de imaginación, de entender la paz como entrega de las armas, ahora subordinada al alto mando militar, y sin que se den los cambios sociales, económicos y políticos que reclama el país, dijo Iván Márquez, vocero de la narcoguerrilla.
Asimismo, los negociadores de la guerrilla de las FARC desestimaron el tan aplaudido Comando de Transición formado por militares en activo y lo calificaron como un acto atrevido, ya que los conceptos como transición, desmovilización y entrega de armas no existen en la gramática de La Habana, ni mucho menos en el lenguaje de la guerrilla. En otras palabras, y como casi siempre pasa, dos discursos no solo diferentes, sino contrapuestos, y la sensación de que lo único que quieren las FARC es ganar tiempo para seguir fortaleciéndose política y militarmente, como está ocurriendo. Añadir también que tampoco están de acuerdo con el marco jurídico para la paz y que solicitaron la presencia del ministro de Gobierno, Juan Fernando Cristo. En definitiva, más show, más confusión, más dobles o incluso triples discursos mientras los niveles de inseguridad aumentan vulgarmente en Colombia. Montserrat, es que las FARC están en el paraíso. Esos tipos que andan allá, esos gordos barrigones que alguna vez fueron guerrilleros, esos están viviendo lo mejor de su vida, como unos reyes en Cuba, con la plata nuestra, claro, y que harto cuesta y no hemos podido averiguar cuánto es por día. Pero viven como unos reyes. En catamarán se pasean por lo que queda de las discotecas en La Habana. Viven en el sitio más hermoso, el único sitio hermoso que se pudo proteger en La Habana de la destrucción de los años, del abandono del gobierno socialista, el sitio más hermoso de La Habana. Allá viven. Se enriquecen fabulosamente con el negocio del narcotráfico. Ya no los atacan porque el ejército no sabe qué hacer. Como alguien decía, nadie quiere ser el último muerto de una guerra sin sentido. Así se acabó la guerra, ¿yo para qué me voy a hacer matar por la guerra? Aumenta el negocio del narcotráfico y aumentan sus ingresos fabulosamente. Todos los días tienen prensa, tienen radio, tienen televisión. Cada vez que Márquez sale es como si estuviera hablando en su tiempo Gandhi, o Sir Winston Churchill, o Charles de Gaulle. Va a hablar Márquez, semejante bandido. No hemos podido descubrir todavía, aunque tenemos sospechas de quién le escribe unas cosas que evidentemente no son escritas por él. Inclusive tienen cierta fuerza literaria, que eso no se hace en la guerrilla. Entonces, Montserrat, ¿para qué quieren terminar eso? Explíqueme para qué lo quieren terminar. Entonces ya dijeron, esto no fue este año, y entonces tenemos que hablar, usted lo dijo, de los temas de las cuestiones económicas, políticas y sociales del país. Sí. Es decir, el preámbulo de la carta. ¿Se acuerda del preámbulo? O sí, de toda la primera parte, antes de los 5 puntos. Dice, ¿quién dijo que eso no existe? Si esa es parte fundamental. Y lo dicen una y otra vez. Eso es un cubo de agua helada que le tiran a Santos, que hay que taparlo con algo. Usted ve con qué lo taparon hoy, ¿no es cierto? Claro, con Falcao. Con Falcao. Sí, sí. La contratación de Falcao. ¿Para qué hablamos de la carta? Los distractores sobran. Sí. ¿Para qué bueno, hay que decir que el ministro, doctor Londoño, hay que decir que el ministro de Defensa salió nuevamente a hablar duro, como suele hacer con un discurso totalmente diferente al discurso del gobierno. Pero ya ni siquiera eso desvía la atención, eso confunde mucho más a la gente, porque yo insisto, ya no hay 2 discursos, sino hay 3 discursos, ¿no? Por un lado, lo que dice el gobierno, por el otro lado lo que dice el ministro de Defensa, por el otro lado lo que dice la guerrilla. Es muy confuso y no ayuda en absoluto a entender ese proceso. Pero que no solamente no es coincidente, sino que es contrapuesto. El gobierno dice que esto ya, que ya, recta final, esto se acabó. 3 de 5 partes, hay que negociar un ratico más. ¿Y qué contesta la guerrilla? No es que no hemos empezado. No hemos empezado. ¿Ustedes creen que vamos nosotros a arreglar un conflicto que se debe a la situación económica, política y social del país sin tratarla? No. A ver, empecemos a discutir. Entonces, y este año no se sueñen de que este año va a haber papel. Entonces este año el papelón, ese sí de las víctimas, y entonces mandan al general Flores y hacen noticias. No hay nada. El proceso de paz con las FARC no ha empezado.
mientras las FARC se han fortalecido en su imagen, están en el mejor de los mundos, todos los amigotes de las FARC, todas las izquierdas están ganando, el único que pierde es Colombia. Y entonces queman los buses y queman los camiones y la situación de la industria petrolera es gravísima y el país está extorsionado, los ganaderos y los campesinos colombianos están contra la pared, todos los días se toman más cosas, lo del departamento del Chocó. Sale el defensor del pueblo, la situación del Chocó es dramática. Pues ¿por qué es dramática? Por 1000 razones, empezando por una situación de inseguridad que crean las FARC insostenible. Se tomaron eso, Montserrat. Se tomaron el país mientras avanzan estos diálogos con esa comisión de plenipotenciarios que ha tenido, según dice Cristo, un desempeño impecable. Claro, impecable el desempeño, impecable para las FARC, no cabe duda. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 2 de septiembre del año 14, son las 6:26 de la mañana. Como elaborada, ya se presenta por el gobierno y sus afines, incluida la gran prensa oficial, la tartamudeada reforma al equilibrio de poderes, hecha a las carreras por la dupla Santos-Cristo. Primero, se acaba definitivamente con la reelección. No habrá aumento en el período presidencial. Queda definida también... Pero, a ver, William, perdóneme, pero esa era la base de la reforma. La base de la reforma era el aumento en el período presidencial y el aumento... Anoche definieron otra cosa que, porque según el señor Benedetti, eso de pronto les acarrearía problemas y tendrían que volver a empezar. Pues no entiendo mucho. Pero entonces, reelección sin aumento de periodos. Exactamente, doctor. O sea que volvemos antes del 2002. Exacto. Queda definida también que las listas al Senado serán cerradas. Otro de los temas que quedaron es la eliminación de la función nominadora de las altas cortes y que se excluye definitivamente. También la reelección de alcaldes y gobernadores. ¿Y quién asume esas facultades, William? Las facultades que tienen las cortes para proponer candidatos, por ejemplo, para la Procuraduría General de la Nación, para la Contraloría. ¿Quién los asume? De eso no se habló, simplemente esta noche el señor ministro Cristo lo presentará ya en su totalidad. Bueno, de lo que se trataba era de purificar el sistema. Y lo que hizo la norma fue corromper a las cortes. Eso es lo que se llama un efecto paradojal. Las cortes, en lugar de purificar el sistema y de hacer una selección de candidatos limpia y transparente, se dejaron corromper por las presiones de la política. Entonces, a este revolcón institucional, como lo están llamando ya, doctor Londoño, todo amarrado, combinando para ello, haciendo una especie de colcha de retazos, en donde se entremezclan la reforma política, la electoral y de la justicia, en un mismo articulado. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar al nuevo tratadista, Juan Fernando Cristo, cuando lo presente oficialmente. La pregunta es muy sencilla, ¿tendrá la bendición de Cuba? Bueno, lo cierto pues es que tienen una reforma política que consiste en un regreso al pasado y que no responde las preguntas esenciales, porque que le quiten a la Corte la facultad nominadora, esa facultad nominadora es corruptora, desintegra las Cortes, las somete a toda clase de presiones políticas. Pregunta elemental, ¿y entonces quién ejerce esa función? Y usted me dice que no hay respuesta. No hay respuesta. Pues no hay respuesta a nada. No, entonces volvemos a lo de hace 10 años, es decir, a que no hay reelección, y el país cada 4 años a someterse otra vez al desgaste de un proceso electoral. Nos hubiéramos ahorrado mucho tiempo si se hubiese
si se hubiesen fijado en lo que usted presentó y que luego engavetaron, para que hablemos claro, cuando tenían todo organizado. Una reforma a la Administración de Justicia hecha en compañía con la Corte Suprema de Justicia y con la mayoría de los magistrados del Consejo de Estado, no con el presidente, porque el presidente es una ficha samperista. El doctor, ¿cómo se llama? El paisa Hoyos Duque, bueno, como se llame. En todo caso, eso estaba de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia íntegra. Pero en fin, entonces volvemos a lo mismo. A 4 años de periodo presidencial sin reelección es una marcha atrás y volver a empezar. De lo que se estaba hablando era de reelección de alcaldes y gobernadores, para que, si tenemos una democracia pura, sin estas porquerías que hizo Santos para reelegirse, una democracia decente, el pueblo debe manifestar si está de acuerdo con lo que está pasando o no, para emitir un voto de aplauso o un voto de castigo. Pero ¿para qué cambiar en 4 años un mandatario que lo está haciendo bien? Ah, no, es que el mandatario necesariamente lo hace mal. Ah, no, pues entonces no tengamos democracia y busquemos otro sistema. No, esto está lleno de contradicciones y esperemos a ver en qué está el proyecto, porque lo que saco en limpio al oírlo a usted es que todo está pendiente de definición y que esta tarde se sabrá, Willy. Sí, anoche tuvimos la oportunidad de escuchar al señor Cristo, al señor Benedetti, dando explicaciones de todo esto. Pero el proyecto final. Pero no aparece, pues, es que dice que hoy. Entonces que hoy será presentado. Les contaremos mañana, queridos oyentes, en qué para el proyecto famoso. Otro sofisma de distracción, mientras el país se disuelve y se descompone. A propósito de la descomposición económica del país, Sergio Gel. Sí, señor, la descomposición económica del país, de la que hablaremos a continuación, doctor Londoño, porque pues las noticias de los futbolistas y de tantas otras cosas a veces tapan estas noticias que pasan desapercibidas, y precisamente son las de la descomposición económica del país, porque el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, reveló una encuesta de cómo está la industria por las regiones. Esto revisando cómo fue el segundo trimestre de este año, y la verdad, doctor Londoño, es que no le fue nada bien a las regiones en cuanto a la producción, a la manufactura. Mire, en Bogotá, en comparación con lo que fue el segundo trimestre del 2013, la manufactura cayó 1,8%. En Medellín la producción cayó 2%. En el Valle del Cauca, en la región de Cali, Yumbo, Jamundí, Palmira, la producción cayó 2,1%. Pero nos dicen, no, tranquilos, mire, que estamos aumentando la producción en otras zonas del país. Pues sí, miramos que en Barranquilla, en Soledad, Malambo, Cartagena y Santa Marta, en la costa, la producción aumentó tan solo 0,3%. En el eje cafetero aumentó tan solo 0,6%. Y en los Santanderes la producción aumentó 0,1%. Es decir, nada, doctor Londoño. Lo cierto es que, pues, mientras la industria sigue frenada y sigue frenando aún más, porque esto no es un tema nuevo, siempre le hacemos el seguimiento a las cifras nacionales, a las estadísticas totalizadas y no a las que dan cuenta de las regiones, pero lo que vemos es que las regiones están siendo muy golpeadas por esta dramática desaceleración de la industria, y están siendo muy golpeadas porque mire cómo cae el personal ocupado, y esto para que también lo tengamos en cuenta frente a las cifras de desempleo que presenta el gobierno nacional. Porque el personal ocupado, pues también se perdieron empleos del 2% en Bogotá, del 5% en la región del Valle, del aumentó en 4,9% en el eje cafetero, pero también tenemos una caída de 3,7% en los empleos manufactureros en la costa, de 1,2% en los Santanderes. Esto quiere decir, doctor Londoño, pues que cae el empleo en las regiones por cuenta de la caída de las manufacturas. Eso sí, el DANE en sus estadísticas de desempleo pues muestra que cada vez hay menos desempleados en el país. No se explica uno cómo.
Estas noticias, doctor Londoño, como la que estamos viendo hoy, pues las tapan mucho con noticias como la que veíamos la semana pasada, del presidente Santos inaugurando una planta de Unilever en el Valle del Cauca para producir detergentes, una gigantesca inversión de $60 millones que hizo Unilever en esa zona del país, una zona pues que, como le digo, está bastante afectada. La producción industrial cayó en 2.1%, hay menos personal ocupado en la industria y pues bueno, digamos que con noticias como la de Unilever tratan de tapar noticias como estas, las que les estamos contando en este momento, y es que en las regiones hay bastantes caídas en la producción industrial. Pero ¿cómo es posible? La producción en lo que aumenta ridículamente. La producción industrial debiera estar aumentando 6, 8, 10% al año. No, esos aumentos son prácticamente nada, doctor Londoño. No son nada, muy bien, son 0,1, nada. Pero lo que no entiendo es cómo en la región cafetera la producción aumenta 0.6% o algo así. Sí, y el personal ocupado 4.9. Pero ¿cómo es posible? Ah. A ver, explíqueme cómo con un aumento del 0.6 aumenta el personal ocupado 4.9. ¿No será que cae el personal ocupado? Y en Barranquilla, doctor Londoño. No, le pregunto por el sector cafetero. Es que no tiene ninguna lógica, porque en todos los demás sectores del país está cayendo la población ocupada en la industria, lo que es una tragedia. Entonces, ¿en qué está aumentando? No, los empleos sin remuneración y los empleos por cuenta propia. Como hemos dicho gráficamente y con tanto dolor aquí, el pobre hombre que empuja una carretilla con mangos adentro, ese es un empleado. En lugar de tener un empleo en una industria que no existe, está empujando su carretilla con los mangos. Eso no puede ser. No, y le confirmo, la cifra es como se la di. Aumenta el personal ocupado 4.9% y la producción aumenta 0.6%. Ese sí es un milagro, eso sí que lo explica el DANE. Eso por lo que respecta al sector cafetero, pero lo del Valle del Cauca, caída del 5% en el empleo industrial. Sí, señor. Eso es una tragedia. Sí, señor. Eso es una tragedia. En Bogotá, cayendo el 2%. En un mundo que crece, en un mundo que se llena de jóvenes esperando que les den una oportunidad para empezar su carrera laboral, cayendo el empleo en la industria. Esto es una tragedia nacional, pero de esos temas no se habla. Porque hay que hablar de la contratación de Falcao, ¿no le parece? Hay que hablar de eso y hay que mostrar la foto del presidente Santos inaugurando una nueva planta precisamente en el Valle del Cauca, la región pues dramáticamente afectada por este tema de la producción industrial. La única planta que se ha construido, ¿no? Pues sí, pues hay que celebrarlo. Pues mientras muchas otras han salido, ¿no? ¿Cuántos empleos dará esa planta? $60 millones, pues que es muy 128 empleos directos y 400 indirectos. Según dijo la empresa Unilever. Hágame el favor. Pues eso no es nada. De esas debiera haber 10 o 20 en permanente inauguración en el Valle del Cauca, o siquiera 50 en todo el país. Una sola. Bueno, esa es la situación. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Ante la frecuente quema de vehículos en las vías del país, los transportadores le piden al gobierno activar la póliza antiterrorismo contratada con la aseguradora estatal La Previsora. Primero fue el presidente ejecutivo de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez, quien en reunión a principios de agosto le solicitara al ministro de Defensa activar la póliza, luego de contabilizar en lo que va del 2014 la quema de 52 tractomulas, camiones y carrotanques, todos a manos de grupos guerrilleros, calculando pérdidas por más de 5.000 millones de pesos. Colfecar considera urgente que el seguro de los vehículos se extienda a la mercancía transportada. Aunque la compañía aseguradora estatal ofrece una póliza de mercancías, los transportadores consideran que no deben pagar seguros adicionales por actos terroristas, pues es la responsabilidad del gobierno la seguridad en las carreteras. A este reclamo se suma Asecarga, en cabeza de su presidente Jairo Herrera, quien fue enfático en solicitar el aumento del pie de fuerza en las vías nacionales y que la activación de la póliza antiterrorismo incluya una protección para la tripulación de los vehículos afectados. A la solicitud de los transportadores de carga se sumaron ayer los transportadores de pasajeros, en cabeza de José Yesir Rodríguez, director ejecutivo de la Asociación del Transporte Intermunicipal de Pasajeros.
Rodríguez asegura que en los últimos 4 años han sido incinerados 180 vehículos de pasajeros en las vías del país y que la guerrilla ha incrementado en los últimos 15 días sus acciones, ocasionando pérdidas millonarias para el sector transportador. Doctor Londoño, los atentados de las guerrillas en las vías dejan al sector transportador como uno de los grandes perjudicados, quienes además han venido siendo objeto de hurtos y extorsiones por parte de la guerrilla y de las bandas criminales. La posición de los transportadores desde el punto de vista político, del derecho político, es perfecta. ¿Cómo me tengo yo que asegurar contra actos terroristas que escapan a toda previsión? Yo puedo asegurar mi automóvil contra hurto y tengo la obligación de tomar medidas y de cuidar mi automóvil y de hacer lo que pueda para que no se me lo roben. Y el hurto es una cosa excepcional que pasa a hurtadillas en algún lugar de la ciudad. Pero contra terrorismo, ¿yo qué puedo hacer contra bandas armadas? Y yo tengo que pagar el seguro, yo pago impuestos. ¿Y para qué pago impuestos? Para que me protejan la vida, la honra y los bienes, principalmente en contra de este tipo de agresiones y de agresiones armadas. Esto tiene que ser por cuenta del Estado. Es una posición impecable, Alejandro. Exigirle al Estado que responda por la seguridad de las vías en esa materia. Yo respondo porque el bus se salga de la carretera, porque el chofer lo estaba manejando mal o porque se le dañó el eje del sistema y entonces se volcó. Yo respondo porque se le fundió el motor. Yo pues respondo por todos los azares normales, pero por terrorismo. Dígame cuánto pagan por terrorismo los transportadores de carga de Alemania o de los Estados Unidos. A ver, dígame cuánto paga por terrorismo, esa póliza no existe. Y el problema, doctor Londoño, es que el aumento en el hurto a los vehículos de carga y obviamente pues las quemas que nosotros hemos visto y el derrame del crudo, de la carga cuando ha sido crudo, esto tiene unos costos muy elevados para la competitividad del país. Claro, que hay que ver qué clase de hurto se trata, pero si es hurto cometido por bandas armadas, la posición de los transportadores es obvia. Y entonces ¿yo para qué pago impuestos? Sino para que me protejan. Bueno, esa puede ser la situación y las cifras que dan los transportadores de buses son sencillamente dramáticas. ¿Cuántos buses en los últimos 4 años? 158, doctor Londoño. 158. Y a todas estas... Perdón, 180 vehículos de pasajeros bueno, en los últimos 4 años. 180. Y 52 vehículos de carga en lo que va de este año. 180, le da casi 1 por semana. Eso es inaudito. ¿En qué lugar del mundo están quemando buses de pasajeros? Le dicen a los pasajeros que se bajen, por lo menos no los incineran dentro del bus, y una vez abajo entonces les queman el bus. Eso es inaudito. Estamos en un sistema de inseguridad tremendo, y mientras tanto, pues hablamos de Falcao y hoy de la etapa contrarreloj en la Vuelta a España, y vamos a estar pendientes de ella, pero no nos olvidamos de las cartas de las FARC, ni nos olvidamos de la tragedia de nuestros compatriotas, ni del desempleo que está creando la caída de la industria. Esos son los hechos fundamentales de la vida nacional, eso es lo que golpea a la gente. ¿Qué hacen los jóvenes hoy en Colombia? Si dicen, bueno, ¿dónde está la industria donde yo me voy a colocar? No solamente está la misma que teníamos hace tiempos, pero ahora menos. Bueno, entonces la desesperación, la locura, el rebusque. Esta es la economía del rebusque. Y en un minuto hablaremos con el nuevo presidente del Partido Conservador, el doctor David Barguil.